Guillermo Pérez Bolde. ¿Cómo estás, Guillermo? Con el gusto de saludarte. Y bueno, cuando estamos abordando el tema de la tecnología, la innovación, pues sí, con pena nos damos cuenta que pues México está en cierta manera retrasado, o más bien las políticas públicas están retrasadas. Parece que no hay tanta apoyo en la política pública a la innovación, a la tecnología, sobre todo que en tendencias de tecnología, cuando hablamos de algunos, hacia dónde se está yendo el desarrollo tecnológico, pues vemos que nos estamos quedando atrás. Con el gusto de saludarte, bienvenido, Guillermo. Gracias. Pues efectivamente hay muchos retos, por supuesto que hay avances y los ha habido desde siempre, pero de repente cuando te comparas con otros países, cuando comparas el uso de las tecnologías con el que hacen otros países, incluso de América Latina, no nada más Europa y Estados Unidos, pues parece que estamos un poco rezagados y mucho de esto tiene que ver y está vinculado con el tema de la conectividad, el tema de cómo nos conectamos a Internet. Ya no nada más es cómo hablamos por teléfono o qué tal que si llega la luz a algún lugar o la electricidad, sino cómo nos conectamos a Internet y pues todos hoy queremos conectarnos mejor, más rápido, que sea estable la conectividad y pues eso no sucede en todas las partes del país. Claro. Oye, a mí me llama la atención que, bueno, cuando hablamos de tecnología, no nada más es hablar de grandes fábricas y soluciones, diseños industriales para poder, le decía, solucionar algún problema de manera masiva. Sí tiene que ver el desarrollo tecnológico, pero también esta parte que comentas, la comunicación en sí, la Internet en sí. México, pues poco es bastante consumidor México de desarrollos tecnológicos, pero ¿qué tanto está aportando a esto que comentas, a la telecomunicación, a la Internet, a la conectividad? Mira, aquí hay varias formas de medirlo. Uno es, por un lado, la parte de infraestructura, el cómo nos conectamos, la parte, digamos, técnica de todo esto. Y mucho de esto tiene que ver con las empresas, qué están haciendo, las empresas privadas, qué están haciendo, los gobiernos, qué están haciendo, cómo nos están apoyando. Y otro sería el uso que le damos ya las personas, cómo estamos utilizando el Internet. Si Claro. analizamos el primero, todavía hay cierto rezago porque hay partes de la República que todavía no tienen las mismas velocidades de Internet, algunas sí, otras no. Sucede con Baja California, pues tiene un reto muy grande porque le está rodeada de mar, pues tiene ese problema de que no le llega la conectividad igual que los que están en el continente. ¿Por qué? Porque la conectividad de Internet llega a través de fibra óptica. La fibra óptica, recordemos, es una tecnología en donde a través de un cable diminuto, muy delgado, que normalmente este va recubierto de muchos otros materiales para que no se quiebre, porque si se quiebra se pierde la conectividad, obviamente. Esto permite que se transmitan datos a una gran velocidad y con un gran volumen. Y esto es esa es la manera como hoy estamos conectados. Cuando hoy contratas un servicio de Internet, normalmente lo que te dicen, ya nos conectamos con fibra óptica. Eso significa que viene por esta fibra óptica desde una central hasta tu domicilio o hasta tu oficina. Todavía hay retos porque todavía no está todo el país mapeado, todavía no está el país puesto completamente con esta tecnología. Este proyecto de unir desde Topolobampo hasta La Paz de más de 250 kilómetros es un gran proyecto, es un gran aliciente incluso para otras empresas tecnológicas, porque con un cable de 48 hilos van a poder transmitir 8 terabits de información. Y esto es algo que no se ha visto en América Latina. O sea, esta es una gran innovación, este cable submarino, porque, bueno, va abajo del agua, es un cable submarino, que si nosotros viéramos el cable en sí lo que transmite es de este tamaño, son solo 3 centímetros, es muy pequeño, pero el cable completo, lo que realmente va, es enorme. ¿Por qué? Por todos esos recubrimientos, porque va en el fondo del mar con distintos materiales que lo van protegiendo. Y este cable submarino es muy interesante porque se utiliza, por ejemplo, para conectar Europa con América, incluso algunas partes de Europa con Asia y Oceanía están conectadas a través de este tipo de cables submarinos. Es interesantísima esta tecnología porque es la que permite que desarrollemos pues el uso del Internet de la manera como hoy estamos acostumbrados y a las velocidades que estamos acostumbrados, gracias a la velocidad de transmisión que tiene esta tecnología. Oye, pregunta para que la gente que nos sigue y se quedó con la
la cantidad de 48 terabits. Estamos hablando de, si lo ponemos, digo, para entenderlo, una película de qué te gusta, de 2 horas y media, pues ¿qué serán? Unas 6,000 películas de este tamaño, para tener una idea, o me estoy quedando corto. En realidad son 48 hilos, digamos, son como si tuviera 48 cables que transmiten 8 terabits por segundo. Si lo comparáramos en películas, prácticamente en cuanto le das clic a la película para verla, en ese momento se reproduce completa. O sea, ese sería el tamaño de la velocidad. Una película en promedio, de las que nosotros vemos en streaming, pesa alrededor de 3 gigas. Aquí estamos hablando de 1000 veces 1 giga. O sea, 8000 veces 1 giga. Entonces la velocidad es tremenda. Hablando de ya en desarrollo tecnológico, tener esta cantidad de información de ida y de vuelta, ¿en qué mejora? ¿En qué impacta en la vida diaria de una ciudad, Guillermo? Bueno, no, esto no significa que esté esta velocidad de 8 terabits, no significa que a las personas que tengan el internet conectado a ese cable les va a llegar en esa velocidad, les va a llegar en una velocidad mucho menor. Pero la ventaja es que tienes mucho para repartir, tienes un ancho de banda suficiente para repartir a muchas comunidades, a muchas ciudades. Y el gran reto que hoy tenemos es que esta conectividad llegue a las zonas rurales. Las zonas urbanas ya están mapeadas en su gran mayoría, pero las zonas rurales tienen el problema de la conectividad. En ocasiones, por la orografía de donde se encuentra, es difícil tender un cable, ¿no? Y en algunas ocasiones requieren otro tipo de cables y otro tipo de conectividad para lograrlo, pero el hecho de que haya un cable que conecte desde el continente, digamos, hasta Baja California, significa que va a estar homogénea la conectividad, las mismas velocidades y la misma oferta de servicios de conectividad que hay de un lado, van a poder tenerlo y disfrutarlo del otro lado, lo cual pues va a traer beneficios en todos los sentidos, desde la banca en línea, servicios, negocios, hasta el entretenimiento y la diversión y por supuesto la comunicación. Sí, bien comentas. Ahorita que lo comentaba, zona rural, estoy imaginando, no sé, una de estos centros rurales de salud que hay veces que pues no tienen ni siquiera la comunicación para poder pedir, solicitar, qué sé yo, tener la comunicación diaria y pueden pasar semanas sin tener ese diálogo y pues si apenas cuentan con una aspirina y no tienen esa comunicación, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo puede llegar a impactar unos cuantos megabytes? Bueno, unos cuantos ni se diga, unos cientos de megabytes con algo que a lo mejor se puede venir dando. Otra pregunta que me gustaría regresar, a mí me impresiona mucho que algo tan pequeño cada vez que tenga un impacto tan grande. La fibra óptica, es decir, sigue siendo tendencia para comunicarse, para envío de información, esta tecnología que utiliza luz, Guillermo. Bueno, hay varios proyectos, por ejemplo, hace algunos años surgió esta iniciativa de utilizar toda la red eléctrica de CFE para transmitir datos, ¿no? ¿Por qué? Porque los cables pueden transmitir no nada más electricidad, sino también información. Lo mismo también puede suceder con un cable de fibra óptica. Lo que pasa es que los voltajes no son los mismos. A diferencia de un cable de cobre, digamos, pues es tal vez un poco más resistente, no transmite tanta velocidad, pero puede transmitir otro tipo de cosas. Con el cable de fibra óptica están pensados para transmitir datos, porque para eso fueron hechos. Entonces, si bien podrían llegar a transmitir también electricidad, están más bien hechos para que transmitan datos. Y pues esto es algo que se está utilizando en prácticamente todo el mundo. Y una de las ventajas de utilizar fibra óptica es la estabilidad en la conectividad. Algo que seguramente recordarás hace muchos años, cuando uno se conectaba a internet, que se iba y bajaba y la velocidad estaba más arriba y más abajo. La fibra óptica lo que permite es que sea mucho más estable esa velocidad que tenemos de conexión. Sí. Y bueno, y pues toda nuestra vida,
parte de nuestro trabajo, nuestras herramientas están yendo a esa. Ahora, ya para cerrar, al principio de esta charla hablábamos de la falta de rezago, más bien, la falta de apoyos. ¿Cómo ves esta parte del gobierno, de los apoyos, que sean empresas, casi siempre las empresas las que estén más preocupadas por el desarrollo tecnológico y no pues un consejo de ciencia y tecnología que pues parece que está más preocupado por cuestiones ideológicas que por ver y medir y apoyar a los pues a quienes están metidos en el desarrollo tecnológico, inclusive a las escuelas, universidades? ¿Cómo ves qué opinión te merece esto? Mira, hay varias lecturas al respecto. Una de ellas es lo que están haciendo los gobiernos locales, las alcaldías por todo el país, en donde están tratando de en algunos lugares dar internet gratuito en algunas zonas específicas, ¿no? En plazas públicas, en museos, en estaciones de autobús, en fin. Eso está muy bien, qué bueno que se hagan este tipo de cosas. La cuestión es que quien llega y se conecta a esos lugares sí tiene acceso y sí tiene posibilidad de tener internet en su casa o en su oficina o en su lugar de trabajo. El problema real que hay en México son los lugares a donde no llega el internet. Entonces, sí, es muy bueno que en lugares públicos haya internet, pero serían todos lugares donde no lo hay en ningún lado, porque no hay en ningún lado. Tal vez ahí sí se les diera un acceso a internet. Algo que se empezó a hacer hace algunos años, en la década pasada, fue crear unos centros comunitarios donde al menos en un edificio había conexión a internet y era satelital. Algunos de estos centros pues ya incluso están destruidos, ya ni siquiera están funcionando, pero era un proyecto muy bueno porque era la manera de llevar conectividad a una comunidad remota. Al menos en un sitio había internet, pero al menos ya podían entrar en contacto con familiares, sobre todo que vivían en Estados Unidos o en otros lugares, ya podían hacer algo a través de internet. Entonces, el gran reto es no poner más internet donde ya hay internet. Hay que poner conectividad donde no la hay. Ya. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por esta charla. Seguiremos al pendiente del desarrollo tecnológico y bueno, de este tipo de proyectos. Como siempre, muchísimas gracias a Guillermo Pérez Bolde, fundador de Mente Digital. Gracias a esta charla. Gracias a ti. Buenas tardes.